da mucho gusto estar aquí otro domingo. La semana pasada más bien, la serie pasada que terminó hace 2 domingos, estuvimos hablando acerca de los tiempos de crisis. Vimos cómo manejarlos, vimos cómo sobreponernos, vimos alguna que otra herramienta que nos permitía salir adelante de esos momentos tan complicados. Y la semana pasada, Sari, ¿le puedes bajar un poquito a Arturo, por favor? La semana pasada, Sari habló de la oración detallista y cómo muchas veces nosotros hacemos oraciones solo por hacerlas, sin darle un verdadero detalle de qué es lo que queremos y, muy importante, sin darle un verdadero poder a esa oración. Y la verdad, mientras escuchaba a Sari y durante mi estudio en la semana, esa frase de poder estuvo sobre mi mente y estuvo en mi corazón. Y dije, bueno, Sari ya nos dijo cómo orar detalladamente. Ahora quiero complementar ese mensaje con cómo orar poderosamente, cómo darle poder a nuestra oración. Y mientras estaba estudiando el tema, encontré un versículo en 2 de Corintios, capítulo 10, y es el versículo 3 y 4. Dice: somos humanos, pero no luchamos como hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Mientras estaba leyendo este pasaje, la frase que me retumbó en la cabeza fue: armas poderosas de Dios. ¿Cuáles son esas armas poderosas de Dios? Y en realidad, esa arma poderosa que tú y yo tenemos a nuestro alcance es la oración, ¿sí? La oración, tenemos que entender que la oración tiene todo el poder y todo el alcance de Dios. Es decir, cuando tú y yo oramos, podemos hacer las cosas que Dios hace. Recibimos todo el poder. Y piensa, trata de poner y de dimensionar lo que significa, cuál es el poder de Dios. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, Dios está en todo. O sea, Dios es todo. Y pareciera que tú y yo muchas veces menospreciamos el poder de una oración. Y oramos pues nada más por orar, o ya cuando más no podemos hacer nada, nos ponemos a orar. Y sin embargo, la oración nos da acceso al poder de Dios. ¿Sabes lo que significa tener acceso al poder de Dios? Es algo que no deberíamos ni siquiera de decirlo a la ligera. Tener acceso al poder de Dios es mucho más de lo que tú y yo podamos imaginar. Pero antes de seguir adelante, vamos a orar. Y quiero que mientras oramos, que no nada más escuches lo que yo voy diciendo. Quiero que tú le pidas a Dios en este momento: Dios, quiero recibir tu poder. Padre, gracias. Gracias porque tenemos la posibilidad de acercarnos a ti. En el nombre de Jesús te pido que abras tu corazón y mi mente. Y te pido que me permitas recibir el poder de Dios, que a través de mí se manifieste tu poder, que yo pueda ser capaz de alcanzar todo lo que tú tienes planeado para mí, en el nombre de Jesús. Amén. Hay 5 elementos claves con respecto a la oración que tú y yo tenemos que recordar para que podamos tener oraciones poderosas, para que podamos desatar el poder de Dios en nuestras oraciones y a través de nuestras oraciones. Lo primero que tenemos que tener en mente es que no hay oración sin Jesús. En la Biblia vemos y estudiamos y se nos dice que todo lo tenemos que orar en el nombre de Jesús. Pero, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? Orar en el nombre de Jesús no significa acabar tu oración en el nombre de Jesús, amén.
Eso no significa orar en el nombre de Jesús. Es una muletilla que usamos. Eso es algo que nos gusta decir, o es cuando estás orando en grupo y ya quieres que la gente sepa que ya vas a terminar. Pues en el nombre de Jesús, amén. Pero en realidad, una oración exitosa parte y comienza de que tú tengas una relación real con Jesús. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le contesta: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Esta palabra, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, esta frase no solamente quiere decir que cuando muramos o cuando llegue el momento de que este mundo termine, solamente los que tenemos a Jesús podemos ir con Dios. También significa que tenemos que tener una relación con Él para siquiera hablarle a Dios. Tú y yo no podemos hablarle a Dios si no está Jesús en nuestro corazón. No podemos esperar que Dios solucione nuestra vida si no tienes una correcta relación con Jesús. Tú y yo muchas veces esperamos que Dios resuelva nuestra vida y a Jesús lo tienes en el último lugar de tu vida. Jesús no ocupa ese lugar que le corresponda. De hecho, tenemos que entender que sin Jesús prácticamente es como si estuviéramos muertos en vida. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, lo dice de una manera muy clara. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Antes de Jesús, solamente el sacerdote del templo podía entrar a la presencia de Dios, y solamente lo podía hacer una vez al año, en el periodo de la expiación, en el cual todo el mundo llevaba sus ofrendas al templo, todo el mundo pedía perdón, todo el mundo llevaba sus corderitos, sus palomas, todas sus ofrendas, y entonces el padre, después de un ritual, el sacerdote, después de un ritual de purificación, podía entrar, podía abrir ese velo que estaba y que separaba el templo del lugar santo, y entonces él podía entrar con las ofrendas y podía acercarse a la presencia de Dios, donde estaba el arca de Dios. Hoy, tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios cuando queramos, en el momento en el que quieras hacerlo. Eso es lo que significa Jesús, que ya no tienes que esperar a que alguien lo haga por ti. Si alguien te dice que solamente a través de alguien puedes llegar a Dios, te está mintiendo. Es solamente a través de Jesús. Tú y yo no necesitamos a nada, no necesitamos estar en un lugar, no necesitamos cumplir con un ritual, no necesitamos llevar cierto tipo de ofrendas. Simplemente es, oye, quiero estar con Dios, cierro mis ojos y me acerco a Él. Pero para poder hacer eso, necesito a Jesús en mi vida. Efesios capítulo 3, versículo 12. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Gracias a Cristo y, muy importante, a nuestra fe en Él. Sin Cristo, sin nuestra fe en Él, no podemos entrar a su presencia y mucho menos podemos dirigir la palabra a Dios. Por lo tanto, si tú oras y oras y oras y sientes que Dios no te responde, es momento de que tal vez le preguntes y te preguntes a ti mismo, oye, ¿y estoy bien con Jesús? ¿Tengo una correcta relación con Él? Porque si no lo tienes, tu oración no sirve de nada. Son palabras que se lleva el viento. Tú
y yo no tenemos acceso a Dios si no es con Jesús. Entonces, cuando tú dejas de orar o cuando tú oras sin Jesús, es menospreciar su sacrificio. Es decir, lo que Él hizo no sirve para nada. Además de que su sangre nos dio y nos hizo merecedores del nuevo pacto y nos da acceso a la vida eterna y a la salvación, además de eso, nos permite orar en el nombre de Jesús. De otra manera no podríamos hacerlo. Tener acceso al Padre, tener acceso a Jesús, tener acceso al Padre a través de Jesús significa tener el poder de Dios a nuestra disposición. Yo te pregunto, ¿cómo estás con Jesús? ¿Cuál es tu relación con Jesús? Y piensa en lo que significa tener una relación con alguien. No lo veas como algo místico de una relación con Jesús. Simplemente piensa en tu esposo, en tus hijos, en tu novio, en tu pareja, en tu hermano. ¿Cómo sabes si tu relación está sana con esa persona? Si pasas tiempo con él, si hablas con él, si te comunicas con esa persona, si estás al pendiente de esa persona. ¿Cómo está tu relación con Jesús? Porque te garantizo que Jesús está al pendiente de ti, ¿eh? Y Jesús pone mucho de su tiempo en ti y en mí. ¿Le correspondemos? Porque si no lo hacemos, ahí está la respuesta y de ese punto parte por qué nuestras oraciones no sirven para nada. Y digo no sirven para nada porque pareciera que no sirven, pero no es un tema de que si la oración está mal hecha o bien hecha, es que tu oración no tiene poder, no la hemos conectado a la energía de Dios, y para conectar a la energía de Dios necesitas a Jesús. Es el elemento número uno y de ahí parte todo. La segunda cosa importante en este tema es la palabra de Dios. No hay oración poderosa sin la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Parecería obvio, parecería obvio que si no estás alineado con Dios y con su palabra, nuestra oración no funciona. Pero muchas veces se nos olvida. Muchas veces tú y yo oramos cosas que no están en la palabra de Dios, o no oramos conforme a la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 7, dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Muchos de nosotros cuando leemos este mensaje leemos bla, 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 pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Somos expertos en olvidar la primera parte y escuchamos así, pueden pedir lo que quieran y será concedido. Eso sí me gustó, déjame pongo a pedirle a Dios. Eso sí me late. Pedir y que me den lo que yo quiero, eso soy experto en hacerlo. Pero se nos olvida la primera parte. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Me puse a investigar un poco el término en griego para esa palabra, para permanecer. Y el término en griego es la palabra meno, que significa quedarse en un lugar, quedarse en un estado, quedarse en una relación o quedarse en una expectación. Pero está relacionado con perdurar, está relacionado con persistir y está relacionado incluso con el término vivir. Es decir, tener una correcta relación con Dios y su palabra es un estilo de vida. No es algo que solo hacemos cuando ya estoy en el hoyo, cuando ya me las vi negras, cuando ya no me queda de otra más que orar. Hace algunos años ya, las primeras series que tuvimos en Identidad, que como decía Sari, lo pueden bajar de internet, hicimos la serie acerca de la oración. Y hablamos, en aquel entonces hablábamos de tener una actitud orante. ¿Y qué significaba tener una actitud y una vida orante? Significaba entender que la oración no es eso que hacemos cuando cerramos nuestros ojos y nos ponemos solamente a hablar con Él. Una oración es un estilo de vida. Tú oras mientras trabajas. Cada cosa que tú y yo hacemos tiene que ser una oración para Dios, porque el hecho de estar vivos y el hecho de sacarle el máximo provecho a nuestra vida es una oración para Él.
Dios se glorifica cuando tú y yo damos lo máximo en nuestras vidas. Por eso cuando dice permanecer en mí, y muy importante, en mis palabras, es decir, no solamente dices permanecer en Dios, sino permaneces en mi palabra, vives en mi palabra, te comportas conforme a mi palabra. Por eso no podemos orar poderosamente si no oramos con la palabra de Dios en nuestras manos. Y no digo que cada vez que ores tienes que traer la Biblia en la mano y orar, no. Digo que la conozcas, que la estudies, que sepas lo que significa. Porque si tú y yo no oramos conforme a su palabra, si tú y yo no oramos conforme a su voluntad, no vamos a recibir lo que estamos orando. Hay veces que sí, tenemos una relación con Jesús, que era el primer requisito. Y entonces te pones a pedir cosas, pero te pones a pedir cosas que no van conforme a su palabra. Y entonces no recibes las cosas y de nuevo nos desilusionamos. Pero el tema es que si no conocemos su palabra, ¿cómo vamos a orar conforme a ella? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice, estamos seguros, ojo, estamos seguros de que Él nos oye, ¿cuándo? Cada vez que le pedimos algo que le agrada. La Reina Valera dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Gerardo, ¿cuál es su voluntad? Aquí está, en su palabra, en su Biblia. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Estúdiala, apréndela, aquí está, ora conforme a ella, vive conforme a ella. Decía permanece, y ya vimos que permanecer es perdurar, persistir, vivir. Entonces cuando sacas el término permanece en su palabra, te está diciendo perdura en su palabra, persiste en su palabra, vive en su palabra. Su voluntad se revela en la Biblia. Como iglesia, como creyentes, debemos de permanecer en su palabra. Cada vez que yo me paro aquí, cada vez que alguien se para aquí y les habla aquí o en algún grupo de los que tenemos, todo está basado en la Biblia. Somos una iglesia que basamos todo en la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí está su poder, ahí está su voluntad. Si queremos recibir y hacer su voluntad, tenemos que estudiar su palabra. El tercer elemento es el perdón. No hay oración poderosa sin perdón. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabían ustedes que una de las principales razones por las que nuestras oraciones no funcionan es porque no estamos en paz con los demás? ¿Sabían que es un requisito? Que para que tú y yo podamos orar, tienes que estar en paz con las demás personas. Si no me creen, vamos a Marcos, capítulo 11, versículo 25. Y ahí es donde ya comenzamos a patinar algunos, porque pues con Jesús me puedo relacionar. Y con su Biblia, pues sí, me puedo poner a estudiarla porque me conviene. Pero ya cuando tienes que perdonar a alguien, ya nos duele un poco más. Marcos 11, 25. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guardan rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Si tú y yo tenemos pecados en nuestra vida, no podemos orar, no podemos entrar a su presencia. Cada vez que tú y yo oramos, deberíamos de empezar orando pidiendo perdón por nuestros pecados. La verdad es que no lo hacemos. Ya pedí perdón cuando me arrepentí, cuando acepté al Señor Jesús en mi corazón. Ahí ya le pedí perdón y me arrepentí. No, nuestras oraciones deberían de empezar de esa forma. Padre, perdóname por todos mis pecados. David oraba, perdóname por los pecados que sé y por los que no me acuerdo, por los pecados que en este momento no tengo presentes en mi mente, que son muchos. Es más, yo creo que pecamos más veces de las que nos damos cuenta. Antes de comenzar tu oración debería de ser, Padre, perdóname, estoy arrepentido, cambia mi corazón. ¿Sí? Sin embargo, olvídate de esa parte. No puedes acercarte a Dios sin pedirle perdón por los demás, a los demás. Y sin pedirle perdón a los demás,
y sin perdonar a los demás. Para estar en paz con los demás hay que saber perdonar. Y más importante, hay que saber pedir perdón. Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Esto no quiere decir que tienes que andar mendigando el perdón de las personas. Ojo, para que haya un perdón y para que haya una reconciliación, tiene que haber ganas de las dos personas. Si no hay ganas de las dos personas, estar en paz con la otra persona es que por lo menos tú ya lo hayas perdonado. Eso se da mucho luego en divorcios o relaciones que terminan muy mal. Mínimo, tú tuviste que haber hecho el intento una vez de decir, ¿sabes qué? Quiero que tú y yo quedemos bien. Y eso no significa que sean amigos para siempre y que convivan y se amen juntos todos los días, no. Pero mínimo tú ya no guardas rencor hacia esa persona. Si esa persona no está interesada, si esa persona te sigue guardando rencor, una manera de estar en paz es una manera de poner distancia. ¿Sabes qué? Mejor ni me acerco, porque cada vez que me acerco me lastiman o me hieren. Pero dice la Biblia, reconcíliate, no guardes rencor. Pide perdón y acepta el perdón. Muchas veces nuestras oraciones no tienen poder porque no estamos en paz con los demás. Ahora, Gerardo, es que eso no lo puedo perdonar. Tú no sabes lo que me hicieron. No sé lo que te hayan hecho, pero sí sé lo que yo he hecho, que Dios me ha perdonado. Y entonces no creo que haya algo lo suficientemente grande que tú y yo no podamos perdonar. ¿Por qué? Porque cualquier cosa, piensa en tu pecado más grande, en tu pecado que más te avergüenza. Ese pecado te lo perdona Dios si tú quieres. ¿Por qué tú no puedes perdonar a los demás? Pregúntate a ti mismo, ¿a quién tienes que perdonar hoy? Porque les apuesto que cuando dije tienes que perdonar a los demás, a todos nos llegó una persona en la cabeza que no podemos perdonar. Esa persona que lo vemos y se nos retuerce el hígado. Esa persona que sigue prensada a ti y sigue ocupando un lugar en tu corazón y en tu mente. Y Dios te dice, déjalo ir, ponme a mí ahí. ¿A quién tienes que perdonar? ¿O a quién le tienes que pedir perdón? ¿A quién le tienes que hablar y decir, oye, perdóname? Ya si te batean y te rebotan medio feo, tú hiciste tu esfuerzo. Tú intentaste cumplir lo que dice la palabra y Dios te va a respaldar a ti. Pero sí es bien fácil decir, no, es que no sabes lo que me hizo. No, yo le guardo rencor y es más, voy a orar porque se pudre en el infierno. Volvemos al tema, no oramos conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que tener perdón. La oración poderosa está limitada por el perdón hacia los demás. Y ahora sí, el cuarto elemento que tiene que ver con lo que me estaba yendo, que me estaba desviando un poco. No hay oración poderosa sin arrepentimiento. Si tú no has pedido perdón, si tú tienes pecados que perdonar y que confesar, si tú tienes pecados que confesarle a Dios y pecados que confesarle a una persona que tienes que confesárselos, tu oración no tiene poder. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que el sacerdote tenía que estar purificado y tenía que haber hecho un ritual de purificación para poder entrar al velo y entrar a la presencia. Si él no estaba puro, si no había hecho el ritual de purificación de la manera correcta, ¡pum!, se moría en ese momento. Tú y yo, como ya no nos morimos así de ese instante, pues sentimos que estamos bien. Pues Dios no me mató, entonces puedo seguir entrando, pero no. Para que tú puedas entrar en su presencia, tienes que tener un corazón puro. Cuando tú y yo oramos, no debe haber un pecado en tu vida que no le hayas confesado a Dios. Entonces es, Padre, perdóname por mis pecados. Perdóname por estos que tengo aquí claritos que sé que los hice. Perdóname por los que no me acuerdo. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a perdonar a mis hermanos. El Padre Nuestro lo dice. Perdona mis ofensas, como perdono las de quién? Las de mis enemigos.
Se nos olvida. ¿Y cuántas veces has rezado el Padre Nuestro y lo has repetido? Ah, sí, en el nombre de Jesús, amén. Ya recé el Padre Nuestro. Pongamos atención a lo que estamos orando. No puedes tener una oración poderosa si no estás en paz con Dios. Para acercarte a Dios tienes que ser humilde, tienes que hacerlo arrepentido, tienes que hacerlo sumiso y tienes que hacerlo a través de la fe. Salmos capítulo 66, versículo 18, es precisamente David hablando. Y David, que era un experto pecador, pero a la vez era un hombre conforme al corazón de Dios. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. El versículo 19 dice, pero Dios escuchó, Él prestó oídos a mi oración. Alaben a Dios, quien no pasó por alto mi oración y me quitó su amor inagotable. Pero dice David, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. No podemos desatar el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Ven cómo vamos avanzando y entonces como que ya nos va haciendo sentido por qué como que Dios no responde a nuestras oraciones? ¿Es culpa de Dios o es culpa de nosotros? Es culpa de que tú y yo sí queremos aprender a orar y la predicación que hizo Sari la semana pasada estuvo increíble y les apuesto y esperaría que durante esta semana hayan hecho oraciones más detallistas y más específicas. Pero ¿qué crees? No va a servir de nada si no estás cumpliendo con estos requisitos. La oración es un estado de intimidad entre Dios y tú, y no te puedes acercar a Él si no tienes ese corazón puro. Santiago capítulo 4, versículos del 7 al 10. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Dios ya hizo su parte. Dios ya envió a su Hijo a crear un puente entre tú y Él. Lo único que está esperando es que tú reconozcas tus pecados, que yo reconozca los míos y entonces le demos acceso a Jesús a nuestro corazón. Jesús no puede entrar a tu corazón si tu corazón está lleno de pecados. ¿De qué le tienes que pedir perdón a Dios hoy? Piensa, tómate 10 segundos, 15 segundos, porque sabes que esos pecados también los tienes aquí presentes. Así como tienes a una persona que odias y aborreces con todo tu corazón, tienes un pecado aquí que no has soltado. Suéltalo, pídele perdón a Dios. Y el elemento más importante para mí, porque todos los demás son cosas que muchas veces sabemos, pero decidimos olvidar. Pero no hay oración poderosa sin persistencia. Y simplemente les voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de los que están aquí, cuántos de los que están escuchando este mensaje, tienen asignado un tiempo y un lugar de oración? Levanten su mano. Muy bien. Por eso nuestras oraciones no funcionan. La oración no es algo que, hoy tengo tiempo de orar, déjame pongo a orar. Sí, tenemos que vivir en oración y nuestra vida tiene que ser una oración. Pero también tienes que tener el tiempo de sentarte, arrodillarte, tirarte al piso y decirle, hoy mínimo estos 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora de mi día es para Dios. Y se los puedo dar a Él. Y se los quiero dar a Él. Nuestras oraciones, como decía Sara la semana pasada, tienen que ser detallistas, pero también tienen que ser específicas, tienen que ser estratégicas, tienen que ser persistentes. Yo los invito a que
Compren una libreta. Compren una libreta y anoten sus oraciones. Escriban sus oraciones y léanlas. Hasta les va a ser más fácil orar porque las van a leer en lugar de estarse acordando por qué tienen que orar. Y después les pido que vayan marcando las oraciones que van siendo respondidas. Y cuando digo respondidas, no digo que se cumplieron para bien, también pueden ser respondidas para mal. La semana pasada falleció uno de los niños por los cuales hemos estado orando, pero también es una oración respondida. Pongan ahí, Dios respondió de esta manera esta oración. Y entonces eso les da una estrategia de cómo enfrentar su vida y cómo postrar su vida en oración. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 8. Sigue pidiendo, ojo, sigue pidiendo. No dice pide y recibirás, dice sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Muchas veces pareciera que la Biblia es repetitiva, porque pues bien pudieron haber quitado el versículo 7, ¿no? Pide, todo el que pide recibe, el que busca encuentra, a todo el que llama se le abre la puerta. Y ese versículo no lo sabemos de memoria. Pero ¿qué tal la parte que dice sigue pidiendo? ¿Qué quiere decir? Que aunque no lo hayas recibido, síguelo pidiendo. Cuando te dice sigue buscando, que cuando no lo hayas encontrado, sigue haciendo, no persistas. Tengo aquí un título a un lado de este pasaje que dice ley de la actividad. Es una ley de la actividad. Es que seas una oración activa, persistente. Es como si estuvieras en un campo de guerra. Visualízate en un campo de guerra. Hace mucho tiempo, antes de la Revolución Industrial, ¿cómo eran las guerras? Era un ejército parado aquí, un ejército parado del otro lado, y era, órale, sobres. Y a trancazos, ¿no? Hombre a hombre. Cuando salieron las primeras balas, pues era te disparo, me agacho en lo que los de atrás cargan, y te disparan y se agachan, pero era uno a uno hasta que se morían todos. ¿Qué pasa cuando las tecnologías y las fuerzas comienzan a crecer? Surge lo que se le llaman las guerras de trincheras. ¿Sí? ¿Por qué? Eran metralletas y armas tan poderosas que ya no podías pararte uno frente al otro y ponerse porque pues, no iba a servir de mucho. ¿Sí? Un cuate a lo lejos con un rifle de largo alcance mataba a todos los que estaban así expuestos. Entonces comienzan a hacer estas trincheras en las cuales las hemos visto en muchas películas. Y todos están ahí a correr a escondidillos, y hasta que salían los 5 valientes de la película, se escabullían, llegaban destruyendo un búnker donde estaba la metralleta, y entonces sí llegaban. Pero en la vida real lo que pasó fue que se inventó el tanque. Y el tanque lo que permitía era que tú fueras avanzando por miles de lugares que no se podía avanzar, y por más que te dispararan, no podías hacer nada. Llegaban y el tanque, ¡pum!, explotaba al que estuviera enfrente. La Primera Guerra Mundial se ganó por eso. ¿Sabes qué es la oración en tu vida? La oración persistente en tu vida no solamente es un arma, es la estrategia de la guerra. Es la que te permite no quedarte escondido, atrincherado, escondido así de, ay, a ver a qué hora tengo chance de salir. La oración en tu vida es la que te dice, aviéntate de frente por la vida, porque tienes todo el poder de Dios, y no importa lo que te tire la vida, no importa las metralletas que tengas enfrente, tú puedes seguir avanzando porque tienes el poder de Dios en tu vida. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Qué quiere decir orar persistentemente? Pues prende el tanque, arráncate. Es como si tuvieras un tanque ahí en la cochera, no lo saques porque no lo van a rayar. Está diseñado para que tú no te quedes estático sin hacer nada. Es para que tengas una movilidad, es para que seas capaz de avanzar. La palabra clave en este pasaje que acabamos de leer en Mateo es sigue. Imagina cómo sería el mundo si Dios escuchara cada oración que hacemos por única ocasión. O sea, imagínate que tú dijeras, Dios, quiero conseguir trabajo. Y te llega así una oferta de trabajo al mail.
Y luego, Dios, es que quiero conseguir una pareja. Y llega una chava, oye, ¿quieres ser mi novio? Y Dios, es que me falta dinero, me quiero comprar esa casa. Ah, no te preocupes, te acabo de hacer un depósito, ve y págala. Pues uno diría, qué padre. Pero imagínate que todos y cada uno de los que estamos aquí estuviéramos pidiendo y recibiendo, pidiendo y recibiendo, pidiendo y recibiendo. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería nuestro mundo? ¿Sería muy padre? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Dónde está el verdadero poder? ¿Y a quién Dios le concede sus oraciones? A los que persisten, a los que tienen una relación con Él correcta, a los que oran conforme a su palabra. Y vete eliminando en donde te hayas quedado. A los que tienen una oración correcta con Jesús, ¿sí? A los que tienen una relación correcta con su palabra, a los que no le guardan rencor a su prójimo, a los que ya le pidieron perdón a Dios y a los que oran persistentemente. ¿En dónde te quedaste? Ahora, no es algo que me estoy inventando, es algo que estamos leyendo. Ahí está, y ahí está la clave. Lo que pasa es que lo omitimos. ¿Qué tanto perseveras en tu oración? Yo sé quién de aquí persevera en su oración y quién no. Y lo veo porque me toca ver la misma oración una y otra vez en esos papelitos que ustedes llenan con sus oraciones. Y de repente la dejo de ver y digo, ah caray, o ya se cumplió o ya pasó algo. Pero no nada más se trata de que cada domingo la escriban, órala tú. Debemos tener estos 5 elementos muy presentes. Nuestra vida debería de estar sostenida en oración. Cuando decimos que Dios nos sostiene en la palma de su mano, la forma en la que Dios nos sostiene es con la oración. El hilo que nos une a Dios es la oración. Jesús es el puente. Pero tú y yo debemos de caminarlo, y la manera en la que lo caminamos es con la oración. Andrew Murray escribió una frase que me encantó y la leo textualmente. La vida y la obra de Cristo, su sufrimiento, su muerte, se fundaron sobre la oración. Depender totalmente a Dios depender totalmente del Padre. Así deberíamos de vivir nuestra vida. ¿Y qué significa depender totalmente de Dios? ¿Y qué significa depender totalmente del Padre? Confiar en Él, acercarte a Él en oración. La oración, como les acabo de decir, nos cambia de una posición defensiva a una movilidad ofensiva. La oración no es un arma de defensa. Leímos al principio las armas poderosas de Dios. Un escudo no es un arma. ¿Estamos de acuerdo? La oración es un arma. La oración nos ayuda a abrirnos espacio por donde tú y yo no podemos avanzar. ¿Sí? Vamos a leer qué dice Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, porque ahí te habla de la armadura de Dios. Y quiero que lo leamos completos para que veamos todos los elementos. Ya los hemos estudiado, pero quiero que los entendamos de una manera muy clara. Dice Pablo, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. No luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla todavía seguirán de pie y firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para defender las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Versículo 18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Es decir, ¿qué alimenta la armadura de Dios? La oración. Si tú y yo no oramos en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, es como si tomaste pusieras la armadura y no la usas. O es como si tuvieras la armadura y no te la pones. La oración es la fuerza impulsora
que nos mueve hacia los propósitos, que nos mueve hacia la voluntad de Dios. La oración no es el último recurso en la guerra perdida. La oración es el plan de batalla. Tú y yo deberíamos de tener un plan de batalla escrito con nuestras oraciones, porque así es como funciona. La oración puede hacer de todo. ¿Por qué? Muy claro, Mateo 19:26 dice, todo es posible con Dios. No hay un solo límite para tu oración, no hay un solo límite para mi oración. Puede abordar cualquier problema, se puede iniciar en silencio, se puede iniciar siquiera sin que el enemigo sepa y pueda oír la conversación que está transformando tu mente y tu corazón. Muchas veces lo hemos dicho aquí, el diablo no lo sabe todo. El diablo sabe lo que tú dices. Pero incluso si tú le estás pidiendo perdón a Dios en tu corazón y en tu mente, el diablo no le escucha. Lo que tú y yo decimos es lo que él sabe. Entonces incluso esa pelea férrea que tienes contra el enemigo, contra el diablo, contra tu pecado, contra la tentación, la puedes ganar sin decir una sola palabra. La puedes ganar en oración. En realidad, el límite para la oración, ¿sabes cuál es? Tú y yo. Tú y yo somos el límite de la oración. Santiago capítulo 5, versículo 16. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Tiene mucho poder, pero también dice persona justa. Sari usó un término que me encantó la semana pasada y dijo oración poquitera. Que tú y yo hacemos oraciones poquiteras. Y nos mostró cómo Javes nos enseñó a hacer oraciones detallistas. Hoy Dios quiere mostrarte cómo hacer oraciones poderosas. Orar significa que el poder de Dios capaz de hacer milagros siempre es una solución para tu vida. Orar significa que el poder de Dios capaz de hacer milagros siempre es una solución posible para tu vida y para la mía. Los milagros no están solamente en la Biblia. Los milagros no los hacen solo los grandes sanadores de este mundo. No, los milagros los hacemos tú y yo. La pregunta que tenemos que responder hoy es, ¿lo crees? ¿En verdad crees que los milagros de Dios están en tu boca? ¿Están en tu palabra? ¿Que tú los puedes desatar en este mundo? Cuando la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. No es una orden, ni siquiera es una obligación. Vamos a ver el contexto de este pasaje, porque muchas veces nos han dicho, ahí dice, Dios dijo, oren sin cesar, es una orden, es una obligación. No, vamos a leer el contexto. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a leer desde el 16. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No te está diciendo una orden, porque entonces si fuera una orden, también sería una orden, estén siempre alegres. También sería una orden, sean agradecidos. No, te está diciendo que Dios quiere que lo seamos. Te está diciendo que es un privilegio que tenemos a través de Jesús. Que Dios quiere que seas alegre, que Dios quiere que seas agradecido y que crees que Dios te quiere en oración. Es su voluntad. Orar es un privilegio que Dios nos compró.
tú y yo no podríamos orar si Dios no hubiera comprado ese privilegio para nosotros a través de la sangre de su Hijo. Orar no es una obligación, orar es un privilegio que tú y yo tenemos cuando nos consideramos hijos de Dios. Sin duda, es sabio esforzarte, claro. Es sabio planificar. Es sabio tratar de ser responsable. Todas son excelentes opciones para vivir nuestra vida. No quiero que vivas tu vida sin esforzarte, no quiero que vivas tu vida sin planear, no quiero que vivas tu vida sin ser una persona responsable. Pero si tú no le metes el poder de la oración a tu vida, todo tu esfuerzo no va a servir para nada. Todos tus planes no van a servir para nada. Toda tu responsabilidad no va a servir para nada. Necesitamos que las nobles características del poder de Dios, que toda su sabiduría venga a nosotros. Y si no se las pedimos en oración, no las vamos a recibir. La oración, ojo, la oración llena nuestro corazón con las capacidades ilimitadas de Dios. La oración nos da una perspectiva eterna a nuestros problemas temporales. La oración significa esperanza. La oración implica ayuda. La oración representa alivio, representa paz, representa esperanza. Pero muy importante, la oración conlleva poder. Si tú no te sientes poderoso, analiza de los 5 puntos que acabamos de mencionar, ¿cuál tienes que fortalecer? Tal vez tu relación con Jesús no está donde tiene que estar. Tal vez no estudias su palabra como deberías hacerlo. Tal vez le guardas rencor a demasiadas personas. Tal vez no te has arrepentido de todos tus pecados. O simplemente, tal vez, no persistes lo suficiente en la oración. Acerquémonos a Jesús. Acércate a Él. Vive en su palabra. Perdona y pide perdón. Arrepiéntete de tus pecados y persiste en la oración. Pareciera muy simple y se escucha muy simple, pero la razón por la cual no somos escuchados es porque es como si yo le hiciera así y al poder de Dios para que entonces mi voz le llegue a Él. Tengo que acercarme a Jesús, tengo que acercarme a su palabra, tengo que pedir perdón, tengo que arrepentirme de mis pecados y tengo que ser persistente. De otra manera no sirve para nada. Dios no es un genio de la lámpara. Dios es un Dios que a través de nuestra oración trata con nosotros. Cada generación, cada sociedad, cada familia, cada persona necesita gente valiente que confíe en Dios. Necesita gente valiente que crea que hay poder en la oración y en su palabra. Necesita que tú y yo tomemos la antorcha, que tú y yo nos metamos al tanque y que tú y yo nos aventemos a la guerra, que no nos quedemos estáticos. De nada servimos aquí. Vamos a salir allá. Vamos a vivir, vamos a dar nuestra vida en oración. Vamos a pedir por la persona que quieres que esté sentado al lado tuyo. Dios nos quiere poderosos. ¿Te sientes poderoso? Porque si tú y yo no nos sentimos poderosos, vuelvo al punto, no es culpa de Dios. Es que tú no has prendido el poder de Dios para tu vida. Y quiero terminar con una oración. Pero quiero que a partir de hoy oremos de una manera diferente. Quiero que en verdad comencemos nuestras oraciones
y terminemos nuestras oraciones de una manera poderosa. Que cuando acabes tu oración digas, quiero más, puedo más, tengo que hacer más. Tu oración no es oro y espero, no, es oro y hago. Oro y me vuelvo lo que estoy orando. Oro y trabajo por lo que estoy pidiendo. Oro por trabajo, voy y busco. Oro por una persona, no es voy y la busco. Me convierto en la persona que esa persona que yo quiero se merezca. Cierra tus ojos y comienza simplemente diciéndole a Jesús, perdón, perdón Jesús, porque no te he sabido dar tu lugar en mi corazón, porque no me he relacionado contigo como tú te lo mereces, porque no te he dejado que tomes el control de mi vida, porque no he establecido mis prioridades conforme a ti, no te he puesto en el primer lugar de mi vida. Tú debes ser la relación más importante para mi vida y por eso te quiero pedir perdón. Quiero que tomes tu lugar en mi vida. Quiero que todas estas veces que he dicho y te he reconocido como mi Señor y Salvador, a partir de hoy sea práctico. Que a partir de hoy yo me relacione contigo como tu siervo, como tu esclavo. Toma el control de mi vida porque está más que probado que yo no la puedo controlar. Padre, ayúdame a acercarme a ti. Ayúdame a acercarme a tu palabra. Ayúdame a orar conforme a tu palabra. Ayúdame a cumplir tu voluntad. Ayúdame a permanecer alegre, a orar sin cesar, a ser una persona agradecida que desata el poder de Dios con cada oración que hace. Llena mi vida de bendiciones, porque tu palabra me quiere bendecir. Ayúdame a ser firme y fiel en la oración. Ayúdame a comenzar estudiándola poco a poco y que cuando acabe de leerla, ore conforme a ella, ore conforme a lo que leí. Que le pida a Dios que se revele a través de su palabra en mi vida. Padre, ayúdame a perdonar a esa persona que tengo en la mente. Ayúdame a perdonar todas las cosas que me hizo. Ayúdame a dejar el rencor a un lado. Y si hay alguien a quien le tenga que pedir perdón, quítame el ego, quítame el egoísmo y acércame a Él. Dame la oportunidad de pedir perdón. Quiero estar en paz con mis hermanos para poder acercarme a ti y a tu presencia. Padre, perdona mis pecados. Perdona mi ego, mi chisme, mi vanidad, mi adicción, mi temor, mi vanidad, todo, Padre, perdónamelo. Perdóname los pecados que tengo en este momento en la mente y los que he olvidado y he hecho por omisión. Me arrepiento porque quiero volver a comenzar, porque quiero desatar tu poder, porque quiero tener un corazón puro y ser una persona justa que se pueda acercar a ti. Perdóname, Padre. Quiero que me duela mi arrepentimiento, que mi corazón se exprima y saque todo lo que no tiene que estar ahí. Y dame la oportunidad de tener un corazón limpio y ser merecedor de entrar en tu presencia. Me arrepiento de todo corazón por todas las cosas que he hecho, por todos los pecados que he cometido, por todas las veces que he permitido que mi naturaleza tome el control de mi vida. Y Padre, hoy me quiero comprometer contigo. Que esta oración que estoy haciendo en este momento la voy a hacer mañana y pasado y por todos los días de mi vida. Te quiero asignar un lugar en mi día en oración. Tal vez voy a comenzar con unos minutos, Padre, pero me quiero comprometer contigo hoy. Me comprometo a escoger un lugar y me comprometo a escoger una hora. Quiero orarte, quiero vivir orando. Quiero ser persistente y quiero ser activo en la oración porque sé y creo que ahí está el poder y que ahí está la fuerza que necesito para enfrentar esta vida. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Por qué no se ponen de pie? Y no se les olvide que Dios nos quiere poderosos. Dios no quiere cristianos escondidos, atrincherados. Dios quiere cristianos dispuestos a recibir ese poder
que muchas veces no logramos dimensionar, pero un poder que influye y un poder que afecta, un poder que alcanza, un poder que se manifiesta. Dejemos de vivir en nuestra identidad escondida de superhéroe y saquemos nuestro verdadero poder. Vivamos poderosos como Dios nos quiere. Iglesia Identidad, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz en el nombre de Jesús. Amén.